que aparezca la lámina, correcto. En principio, entonces, para saludar a la Federación Nacional de Periodistas, a FENAPE, al presidente Martín Villegas y a todo el equipo. Estuvimos con él en Buenos Aires en el último congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas. FELAP tiene este mensaje que apertura esta conferencia y tiene que ver con el pensamiento de uno de los fundadores de FELAP, Ernesto Vera, que ya hace 45 años decía que frente a la mentira organizada tenemos que organizar la verdad dispersa, y eso es lo que intentaré hacer en los siguientes minutos. Y el otro mensaje que la FELAP tiene también como objetivo es hacer visible que el presente y el futuro inminente se sostienen en una historia que nunca es pasado. Esa historia que nunca es pasado es precisamente el comportamiento de los medios de comunicación, y por eso esta conferencia que FENAPE nos comprometió es el rol de los medios de comunicación. Aunque el título en campaña electoral es provocador, en realidad el rol de los medios no es necesariamente diferenciado, sino que trata de, a partir de resultados, por ejemplo, aquí en mi país, que hoy se instala un nuevo gobierno, vincular obviamente lo que pasa desde los medios, la cobertura que dan los medios a procesos electorales como el que se acaba de hacer en nuestro país y que hoy pues precisamente comienza la gestión del presidente Castillo. Empezaré haciendo una necesaria dialéctica. Ustedes saben que dialéctica viene de dialectique, que es un término griego, y dialéctica es aquella técnica que intenta descubrir la verdad. Si somos periodistas, queremos siempre la verdad. Esa verdad mediante confrontación de argumentos contrarios entre sí, fundamentar distintas descripciones, depurar si se nota en determinados actores situaciones que deberíamos precisamente corregir, pero esencialmente el periodista lo que busca es refutar. La búsqueda del conocimiento es otro elemento necesario cada día, y la motivación predominantemente práctica. Si pudiéramos pasar a la siguiente lámina, aquí estamos yéndonos al origen, a la génesis, digamos, de la dialéctica en este gran sabio que es Platón, filósofo griego, seguidor de Sócrates, pero maestro de Aristóteles, que 387 años antes de Cristo fundara la Academia de Atenas. Entonces cerraríamos este primer tramo señalando que si queremos decirle a los medios de comunicación qué se le tiene que solicitar al periodista o a los periodistas, es que tengan este concepto elemental de lo que es la dialéctica, aunque nos puedan decir los dialécticos. Para poder presentar esta conferencia de hoy, hemos tenido como fuente una tesis que hizo el licenciado en filosofía José Munizaga Contreras de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile en el año 2014. Él precisamente le dedica toda su tesis a la dialéctica en Platón, y por eso es que lo hemos puesto hoy día como fuente para tratar de entender lo que va a significar luego la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad intelectual. Ustedes conocen muy bien al personaje que está ahí en la foto, es Assange, y Ecuador definitivamente
tiene una tarea desde el punto de vista periodístico respecto a la situación de él. El Poder Judicial de Ecuador hace 48 horas le ha quitado la nacionalidad a Assange, y aquí entonces este es un asunto que curiosamente la prensa internacional dice por qué no se aborda el tema Assange en Ecuador. Libertad intelectual, libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de ideología, libertad de creencia. Todo eso es lo que deberíamos revisar. Es la capacidad de cada uno en su conciencia de adoptar, mantener o cambiar cualquier pensamiento, opinión, ideología o creencia. Nos quedamos en la libertad de pensamiento y de expresión como derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, elemental, sin consideración de fronteras. A Assange lo tienen detenido hasta ahorita en Reino Unido y lo quieren trasladar pues a Estados Unidos. El eje, digamos, para entender no solo el caso Assange, sino de cualquier periodista que pudiera estar detenido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica del 22 de noviembre de 1969, en su artículo 13 le dedica un capítulo a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión. ¿Qué dice este artículo 13 respecto al pensamiento y a la expresión? En su ítem 1, el artículo 13 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. ¿Qué más dice la Corte Interamericana de Derechos en esta Convención Americana de San José de Costa Rica respecto a la libertad de pensamiento y de expresión? Dice en su ítem 2: el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar. Eso dice el ítem 2. Pasemos ahora al video. Aquí viene un video que quienes están conectados de Perú lo entenderían mejor, pero quienes están en Ecuador, en Costa Rica o en Chile, de pronto requieren una pequeña precisión. Si pudiéramos escuchar este video, solamente dura 1 minuto con 30 segundos para entender, ya que hablamos de libertad de expresión, lo que sucedió en esta última campaña electoral aquí en el Perú. Adelante, si pueden hacernos escuchar el video. Batters vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero en esta ocasión podrá verse envuelto en un problema legal, luego de que pidiera a los seguidores de Fuerza Popular tomar Palacio de Gobierno de manera pacífica para sacar a Francisco Sagasti. Sus declaraciones se dieron luego de que el Jurado Nacional de Elecciones retroceda en su decisión de ampliar el tiempo para que Fuerza Popular y Perú Libre puedan presentar nulidades de actas. Si van a hacer una movilización, tiene que ser o en la Plaza Martín o en el Sheraton, y tienen que, claro lo digo, tomar Palacio de Gobierno. Tal cual. Lampa, Carabaya, pues ahí nomás pasar por la República, a 2 cuadras. Se tiene que tomar Palacio de Gobierno. En acto pacífico. Entras a Palacio, camina. No hay un policía que le va a poner resistencia. Los úceres de Junín no se van a poner al frente. La gente va a estar caminando. Y lo sacas en pijama Sagasti. ¿Cómo se hace? Caminando. Sus palabras no pasaron por alto y diferentes abogados civiles señalaron que Philip Batters estaría incurriendo en el delito de sedición, por lo que el Ministerio Público debería iniciarle una investigación al periodista.
Cabe precisar que llamar a una movilización con la intención de tomar el poder a la fuerza es un delito en nuestro país. De acuerdo al Código Penal, de llevarse a cabo este hecho, Perú. Y bien es cierto que nosotros como periodistas estamos amparados en la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero tampoco se puede llegar a una situación que en el video, precisamente, si es que se ha podido ver, se nota, digamos, el libertinaje y un acto, digamos, evidentemente de proselitismo, que es lo que no solamente se da en el Perú, se da pues en varios países, es decir, asumir una posición diciendo de que uno es periodista, pero en realidad hay definitivamente una posición, un favoritismo, una simpatía, que en este caso no es coincidente con lo que acaba de producirse como resultado electoral en el Perú. Bueno, continúo. El ítem 2 del artículo 13 de respecto a esta Convención de Costa Rica, en el capítulo de libertad de pensamiento, habla del respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Claro que el que está en política sabe que le van a cuestionar siempre, pero allí es el punto que tendríamos como periodistas que buscar como equilibrio. Y luego ve la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública. Continuamos con la siguiente diapositiva. Viene el ítem 3 del artículo 13, que ven ustedes, está dedicado exclusivamente al tema de libertad de pensamiento. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otro medio encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Pasamos ahora al ítem 4 del artículo 13 siempre. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. Vamos ahora al ítem 5, que sería el último en este artículo 13, que creo tendría siempre que ser un eje de consulta para quienes ejercemos la función periodística, porque se trata de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, del 22 de noviembre de 1969, artículo 13, dedicado a la libertad de pensamiento, y aquí en el ítem 5 estamos hablando de que está prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción legal o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, incluso los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Eso, digamos, porque se da, pues, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece la relevancia entonces de la libertad de expresión en una sociedad democrática y de todo lo que hemos puesto en pantalla, lo que habría que reiterar o prestarle mayor incidencia es al inciso 2b. Pasemos entonces ahora a cuáles son los vínculos y precisiones de este inciso que acabamos de mencionar respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Se menciona en ese inciso lo que es el orden público para garantizar la circulación de noticias
ideas y opiniones. No se refiere a las noticias necesariamente de un medio, sino en general, por ejemplo, cuando se quiere hacer una manifestación, lo que aquí en el Perú le decimos un meeting, no sé cómo le digan en Ecuador. Bueno, vamos entonces ahora a desarrollar las definiciones, las diferentes definiciones sobre opinión pública. Y en este caso, que estamos en un seminario internacional digital, obviamente hoy, paralelamente a la opinión pública que se puede ejercer desde un medio tradicional, lógicamente las redes sociales, Twitter, Facebook, etc. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es entonces la libertad de expresión? La libertad de expresión es piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, es indispensable para la formación de la opinión pública. Eso es libertad de expresión. Y aquí este mensaje tan contundente: una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Una sociedad que no está desactivar audio, dice bien informada no es plenamente libre. Ese sería, en todo caso, un reto desde la ciudadanía para saber hablar si estamos debidamente informados. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, como digo, hace 2 días se le quita la nacionalidad ecuatoriana que tenía Assange, y eso no ha merecido mayor repercusión en los medios de comunicación. Hace 2 días se ha violentado la embajada de Cuba en París, en Francia, y tampoco ha merecido, por lo menos en Ecuador, una cobertura, ¿no? Entonces, pasemos ahora nuevamente a revisar las opiniones de científicos, de antropólogos, de sociólogos, de científicos sobre la opinión pública. Porque la opinión es una idea, es un juicio, es un concepto. La opinión pública, como saben ustedes, es la representación de la realidad, pero también hay que tener en cuenta que hay una fabricación de esa opinión, y en el caso del ámbito comercial e incluso político, lo que conocemos pues como oficinas de imagen, que es un trabajo de relaciones públicas. Entonces es una lucha entre el producir la noticia y cómo esa noticia se puede edulcorar haciendo un trabajo de imagen. Pero en política ustedes saben que no es tan sencillo, porque hay siempre la otra parte que va, digamos, a dar su punto de vista. Sí, sigamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Sí, aquí están las principales definiciones de opinión pública. Por ejemplo, vamos a revisar la definición que le da Habermas, Jürgen Habermas. Él es un sociólogo que aún está vivo, nació en 1929. Él decía que la opinión pública es el debate público en el que se delibera sobre críticas y propuestas de diferentes personas, grupos y clases sociales. Esa es la opinión, la definición que da Jürgen Habermas, sociólogo y filósofo alemán. Nacido en 1929, representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt inicialmente tenía una corriente, digamos, de izquierda, y luego de la Segunda Guerra Mundial ya varió esa concepción. Walter Lippmann tiene otra definición. Él dice de que la opinión pública influye en forma decisiva sobre el gobierno
sobre el Poder Legislativo, pero se alimenta de informaciones procedentes de los medios de comunicación. Precisamente lo que estamos incidiendo en este momento, la producción de noticias que hace un medio de comunicación. Pero si el medio de comunicación tiene determinada simpatía, ya sabemos cuál será el contenido y la ciudadanía se da cuenta, se identifica, vamos a decir, cuál es la corriente que tiene el medio de comunicación. Walter Lippmann es un intelectual estadounidense, un periodista, fue un periodista muy acucioso, comentarista político, periodista, nacido en 1889 y fallecido en 1974. Lippmann. Lo estudian mucho en las facultades de Ciencias de la Comunicación. Otra definición que tendríamos que revisar respecto a la opinión pública, qué cosa es la opinión pública, la da la politóloga alemana Elisabeth Noel Neumann. Noel Neumann es bien digamos, breve. Ella dice, la opinión pública es nuestra piel social, y creo que de todas las opiniones tiene, digamos, en este caso, una capacidad de entendimiento muy concreta, nuestra piel social. Elisabeth Noel Neumann, politóloga alemana, nacida en 1916 y fallecida en 2010. Esto entonces, estimados colegas, amigos, agradeciéndole a la Federación Nacional de Periodistas de Ecuador, a su presidente Martín Villegas, viene a hacer el esfuerzo de querer motivar una revisión de la producción que se hace en los medios de comunicación. La producción especialmente en términos de noticia política, de análisis político. Ecuador, como he dicho al comienzo, tiene mucho para presentar a nivel internacional, más allá de coincidir o no con, en este caso, por ejemplo, con el gobierno actual. En lo personal, yo he seguido mucho el caso Assange y por eso que encuentro la oportunidad para motivar en los colegas ecuatorianos cuánto se puede hacer. Lo que esta noche he buscado es un esfuerzo filosófico, tratar de recordar que nosotros en realidad somos la continuidad del esfuerzo de otros periodistas, opinólogos, sociólogos, que han querido presentar ante la opinión pública, ante la ciudadanía, mensajes. Pero esos mensajes tienen pues que ser debidamente hilvanados en función a una cultura, a una capacidad de preparación, y eso es lo que he querido motivar. Les agradezco la atención que nos han brindado, que me han brindado, y repito, a la Federación Nacional de Ecuador, un gran abrazo, especialmente para nuestros colegas que se encuentran allá en Guayaquil. Un abrazo.